Kant y el estoicismo, diálogo entre la razón y la virtud. Immanuel Kant, filósofo de la Ilustración alemana, y el estoicismo, una escuela filosófica de la antigua Grecia, aunque separados por siglos y contextos diferentes, comparten profundidades en el pensamiento ético. Kant se centró en la autonomía y la moral universal, mientras que el estoicismo promovía la virtud como bien supremo, enfatizando la resistencia y el control emocional. La filosofía de Kant es conocida principalmente por su énfasis en la razón práctica, que sostiene que las acciones humanas deben ser guiadas por principios racionales universales. Esta perspectiva es esencial para entender su enfoque ético, donde propone que las acciones deben ser realizadas por deber y no por inclinaciones personales o emocionales. En contraste, el estoicismo ve la virtud como el único bien verdadero, donde la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje son fundamentales para una vida ética. Los estoicos creen que vivir de acuerdo con la naturaleza, que incluye aceptar los eventos como se presentan, es clave para alcanzar la tranquilidad. Comparar la ética kantiana y la estoica revela diferencias significativas en sus enfoques de la moralidad. Mientras Kant propone una moralidad basada en el deber, donde cumplir con el deber es en sí mismo el acto moral, el estoicismo se enfoca en la alineación de las acciones con la virtud, considerando las consecuencias internas y la paz como indicativos de lo correcto. Tanto Kant como los estoicos valoran la autonomía moral, pero lo conceptualizan de manera diferente. Kant habla de la autonomía como la capacidad de autogobernarse según principios racionales universales, mientras que la libertad interna estoica es la independencia de las pasiones y deseos externos, permitiendo a la persona actuar conforme a la razón natural. Immanuel Kant desarrolló el concepto de imperativo categórico, una regla universal que dicta que una acción es moralmente correcta si puede ser universalizada. Esto contrasta con la lógica estoica, que enfatiza más la coherencia interna del individuo y su alineación con la naturaleza, buscando vivir conforme a la razón. El estoicismo considera que dominar las pasiones es esencial para alcanzar la virtud y la serenidad. Los estoicos creían que las emociones perturbadoras como la ira o el miedo son resultado de juicios erróneos y deben ser controladas mediante el uso racional del pensamiento. Kant, por otro lado, aborda las emociones desde una perspectiva más estructurada, argumentando que aunque las emociones pueden influir en nuestras decisiones, deberíamos actuar basados en deberes morales definidos por la razón práctica, más que en impulsos emocionales. A pesar de sus diferencias, tanto Kant como los estoicos buscan la felicidad a través de la ética. Kant la ve como un subproducto de vivir moralmente, mientras que para los estoicos, la felicidad resulta de vivir en armonía con la naturaleza y la razón, un estado de apatía hacia las vicisitudes externas. Sin embargo, Kant y los estoicos difieren en su percepción de la felicidad. Kant no la considera el fin último de la vida, sino más bien una consecuencia de actuar correctamente. En cambio, los estoicos colocan la felicidad como central, viéndola como sinónimo de la vida virtuosa. La razón juega un papel crucial tanto en la filosofía de Immanuel Kant como en el estoicismo. Para Kant, la razón es la base para establecer principios morales universales, mientras que en el estoicismo, guía al individuo hacia la vida virtuosa, enfocándose en lo que está bajo su control. Ambas filosofías ven en la razón una herramienta para la liberación personal. Kant la considera esencial para actuar de acuerdo con el deber moral, definiendo la autonomía como la capacidad de autogobernarse mediante leyes racionales universales. Por su parte, los estoicos utilizan la razón para mantener la serenidad ante adversidades, alineándose con la naturaleza. Esta autonomía moral en Kant encuentra un paralelo en la libertad interna que promueve el estoicismo. Mientras Kant propone que la autonomía surge de seguir la ley moral que la razón dicta, los estoicos ven la libertad como el resultado de vivir conforme a la razón, independientemente de las circunstancias externas. La ley moral interna en Kant se compara con el papel central que la razón juega en el estoicismo. En ambos casos, se enfatiza la importancia de seguir un conjunto de reglas internas para guiar las acciones. Kant insiste en que estas leyes deben ser universales, mientras que los estoicos se centran en vivir en armonía con la razón universal. El respeto por la ley es un tema común tanto para Kant como para los estoicos.
Kant argumenta que el respeto por la ley moral es fundamental para la ética, mientras que los estoicos ven el cumplimiento de la ley natural como esencial para alcanzar la virtud y la paz interna. Ambos enfoques destacan la importancia de la disciplina y la autorregulación. El respeto por la ley es un principio fundamental tanto para Kant como para los estoicos. Kant lo ve como una manifestación de la autonomía y la moralidad interna, mientras que los estoicos lo consideran esencial para vivir en armonía con la naturaleza y la razón universal, fortaleciendo así el carácter moral del individuo. El contraste entre el fatalismo estoico y la libertad en la filosofía de Kant es notable. Mientras los estoicos aceptan los eventos como manifestaciones del destino y abogan por la adaptación a estos, Kant propone que los seres humanos tienen la libertad y la responsabilidad de moldear su propio destino mediante el uso de la razón práctica. La autonomía en Kant se refiere a la capacidad de actuar según leyes que uno mismo se ha dado, lo cual es paralelo a la autarquía estoica, donde el individuo es autosuficiente y su bienestar depende de su capacidad de vivir conforme a la razón, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos hablan de un universo ordenado por la providencia, donde todo sucede por una razón, lo que a menudo se interpreta como un destino predeterminado. En contraste, Kant rechaza la idea de causalidad en la moralidad, argumentando que la libertad es esencial para la ética, ya que permite la toma de decisiones morales autónomas. Tanto Kant como los estoicos consideran que el ser humano tiene una naturaleza social intrínseca que debe ser cultivada a través de la ética y la razón. Sin embargo, mientras que Kant enfatiza la importancia de las estructuras comunitarias y legales para la realización moral, los estoicos se centran más en la independencia y autogobierno del individuo dentro de la sociedad. La filosofía de Kant y el estoicismo ofrecen perspectivas profundas sobre el sufrimiento y su manejo. Kant lo ve como una oportunidad para fortalecer el carácter moral, mientras que los estoicos lo consideran esencial para el desarrollo de la resiliencia y la virtud, enfatizando la aceptación y el control interno. En cuanto al deber hacia uno mismo, Kant propone que debemos actuar de manera que nuestras acciones puedan ser universalizadas, respetando nuestra propia humanidad. En contraste, los estoicos se centran en vivir conforme a la naturaleza y la razón, promoviendo la autarquía o autosuficiencia emocional e intelectual. La ética del deber de Kant responde a la ética de la virtud estoica estableciendo normas universales basadas en la razón pura, mientras que el estoicismo busca la armonía interna y externa a través de la virtud personal, viendo la moralidad más como un camino personal que como un conjunto de reglas fijas. Kant y los estoicos comparten una visión optimista sobre la capacidad moral del ser humano. Kant cree en la posibilidad de mejora constante a través de la razón, y los estoicos ven en cada individuo el potencial de vivir conforme a la virtud, independientemente de las circunstancias externas. La educación juega un papel crucial en la formación moral tanto para Kant como para los estoicos. Kant enfatiza la educación en el uso de la razón para la autonomía moral, mientras que el estoicismo promueve la enseñanza de la fortaleza y el autocontrol para alcanzar la sabiduría y vivir de acuerdo con la naturaleza. El papel de la educación en el desarrollo moral es central tanto para Kant como para los estoicos. Kant enfatiza la educación como medio para cultivar la razón práctica y la autonomía, mientras que los estoicos la ven como un camino para fortalecer el carácter y la resiliencia frente a las adversidades. En cuanto a la justicia, Kant la define como un principio irrevocable que sostiene la estructura ética de la sociedad, basado en su imperativo categórico. Los estoicos, por otro lado, ven la justicia como un componente de la virtud, indispensable para vivir en armonía con la naturaleza y los demás seres humanos. La búsqueda de la sabiduría también presenta puntos de convergencia y divergencia entre Kant y los estoicos. Para Kant, la sabiduría se alcanza a través del uso crítico de la razón, mientras que para los estoicos es el resultado de vivir conforme a la razón universal, lo que implica aceptar el destino y actuar virtuosamente. El enfoque en la comunidad y el bienestar general muestra cómo ambos pensamientos valoran la ética social. Sin embargo, mientras que Kant aboga por una sociedad justa donde las acciones se evalúan bajo principios universales, los estoicos ponen más énfasis en la interdependencia y el apoyo mutuo como claves para el bienestar común. Finalmente, la influencia de la cultura griega en Kant es indirecta pero significativa, a través del prisma estoico.
Aunque Kant desarrolló su filosofía en el contexto del racionalismo alemán, los principios estoicos, especialmente en términos de ética y lógica, pueden verse reflejados en aspectos de su pensamiento sobre la moralidad y la metafísica. Immanuel Kant y los estoicos abordan el concepto del ego y la humildad desde perspectivas que enfatizan el dominio de uno mismo y la ética. Mientras que Kant destaca la importancia de la autocrítica en la iluminación moral, el estoicismo promueve una visión donde la humildad se asocia con la sabiduría y el desapego de los bienes materiales. Enfrentar la adversidad es central tanto en el pensamiento kantiano como en el estoico. Kant ve la adversidad como una oportunidad para fortalecer el carácter moral a través del cumplimiento del deber, mientras que el estoicismo enseña la aceptación de la adversidad como parte de un orden natural inmutable, enfocándose en mantener la serenidad interior. La autodisciplina es un pilar en las filosofías de Kant y de los estoicos. Kant argumenta que la autodisciplina es necesaria para actuar según principios racionales universales. Por otro lado, los estoicos la consideran esencial para vivir en acuerdo con la naturaleza y para el dominio de las pasiones y deseos. La influencia de la razón en la toma de decisiones éticas es fundamental tanto para Kant como para los estoicos. Kant sostiene que la razón pura debe guiar nuestras acciones morales para mantener la coherencia con el imperativo categórico. Los estoicos, en cambio, utilizan la razón para vivir en armonía con el logos universal, promoviendo la indiferencia hacia lo externo. Kant y los estoicos conciben de manera distinta el papel del individuo en la sociedad. Mientras Kant enfatiza la autonomía del individuo y su capacidad para legislar moralmente dentro de una comunidad, el estoicismo resalta la interconexión de todos los seres y la responsabilidad de cada persona de contribuir al bien común. La aceptación del destino en el pensamiento estoico se vincula estrechamente con la acción moral, una idea que Kant refina al argumentar que, si bien no controlamos los resultados, somos absolutamente responsables de nuestras intenciones y acciones. Este enfoque subraya la autonomía del individuo frente a las circunstancias externas. Kant y los estoicos divergen en su interpretación de la ética. Mientras los estoicos valoran los resultados como indicativos de una vida virtuosa, Kant se enfoca en la intención detrás de las acciones. Según él, una acción es moralmente correcta solo si se realiza por deber y con buena voluntad. El concepto de tiempo juega un papel crucial en la moralidad tanto para Kant como para los estoicos. Para los estoicos, vivir de acuerdo al momento presente es esencial para la virtud. Kant, sin embargo, considera que la temporalidad permite la reflexión y la formulación de principios morales universales. Las enseñanzas de Kant y el estoicismo siguen siendo relevantes hoy en día, especialmente en nuestra búsqueda de una vida ética y significativa. Ambas filosofías ofrecen herramientas para manejar desafíos personales y sociales, promoviendo la autonomía, la responsabilidad moral y la importancia de vivir conforme a principios éticos sólidos. El estudio futuro de Kant y el estoicismo puede explorar cómo estas filosofías pueden integrarse en prácticas contemporáneas de bienestar y decisiones políticas. Investigar cómo estos enfoques pueden coexistir y complementarse en el ámbito moderno podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la resolución de dilemas éticos en la sociedad actual. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta fascinante historia. ¿Quién habría pensado que detrás de cada capítulo se esconde un mundo de misterio, emoción y aprendizaje? Pero aquí no termina todo, porque en este canal las historias nunca acaban. Si quieres seguir explorando mundos desconocidos, desentrañar secretos y emocionarte con cada episodio, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Únete a nuestra comunidad de soñadores, curiosos y amantes de las historias. Juntos, seguiremos descubriendo lo inimaginable. Nos vemos en el próximo episodio.